Hoy por la mañana estuvimos tocando un poco este tema o estos versículos, pero resulta maravilloso lo que dice aquí la Biblia. Dice que Amalek peleó contra Israel en Refidim. Y cuando uno lee la historia de Amalek, hay algo muy interesante. Pero antes de hablar de eso, miren, hablando de eso, Amalek era pariente de Israel, era descendiente de Esaú. Esaú tuvo un hijo llamado Elifaz, y Elifaz tuvo un hijo llamado Amalek. Los amalecitas venían de esa descendencia. Y los amalecitas cargaban dentro de sí un rencor, un odio. Y no solo los amalecitas, todos los descendientes de Saúl cargaban dentro de sí un odio hacia Israel por causa de la primogenitura. Yo quiero que ustedes entiendan, porque la Biblia dice que ellos se reconciliaron. ¿Cuánto han leído esa historia? Sí. Que Saúl e Israel se reconciliaron, pero las mujeres, yo intuyo que las mujeres que tuvo Esaú se encargaron de transmitir ese odio visceral por Israel, porque los hermanos se reconciliaron, históricamente pues se reconciliaron, pero su descendencia siempre guardó rencores de Israel. ¿Por qué? Por causa de la primogenitura y por causa de que Israel heredó bendición de Dios, y esa bendición se podía ver. ¿Cómo se veía? Cómo Israel se multiplicaba y cómo Dios estaba con Israel. Ellos vieron de primera mano cómo Dios sacó a Israel con mano fuerte de Egipto. O sea que ellos sabían, aleluya, que Dios estaba con Israel y que la causa de eso era, aleluya, la bendición que Israel había recibido por causa de la primogenitura. Pero algo interesante pasó, y es que estos amalecitas deciden atacar a Israel cuando Israel venía por el desierto. Ellos decidieron, aleluya, atacar a Israel para destruirlo. La Biblia dice que ellos atacaron la retaguardia de Israel. Eso lo dice en Deuteronomio, años después, Deuteronomio 25, 17, 18. Aleluya, dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Quiénes estaban en la retaguardia? Las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños, los más débiles. Bueno, Amalek atacó a Israel por la espalda y desbarató su retaguardia y mató a personas débiles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que dice la Biblia que este combate, aleluya, surge de imprevisto, un ataque certero y traicionero, pero la moral del pueblo estaba en alto, porque cuando usted mira, aleluya, en el capítulo 17, en el versículo 1 en adelante, ya Dios había hecho un milagro que era darle agua al pueblo sediento, que por cierto estaban en rebeldía, estaban murmurando, pero vieron cómo, aleluya, Dios envía a su siervo golpea la roca, sale agua y el pueblo toma agua, bebe, aleluya, agua, y el pueblo ve la mano de Dios. Y entonces después de ese milagro es que viene esta batalla, una batalla que no esperaba Israel. ¿Cuántas batallas vienen a nuestra vida que nosotros no esperamos? ¿Cuántas cosas vienen de súbito? Aleluya. Muchas veces hemos visto la mano de Dios, el poder de Dios, y por eso que Dios se encarga de mostrarnos su poder continuamente, para que nuestra fe se mantenga en alto. Aleluya. Y por eso que Él siempre demanda fe de nosotros, confianza en nosotros, porque las batallas son muchas. Ahora, mire qué pasa. Aleluya. Estos amalecitas salen, aleluya, al encuentro de Israel para destruir la retaguardia, atacar a los más débiles, no a los
Entonces la orden de Moisés a Josué, aleluya, está aquí. Él le dice: cógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Qué bueno, aleluya, escuchar cuando hay líderes que tienen fe. Porque cuando hay líderes que tienen fe, el pueblo, aleluya, se fortalece en fe. ¿Cómo dice amén? Miren las palabras decididas de Moisés, un anciano de 80 años. Él le dice: escoge los varones y ve a pelear. Pero él sabía cuál era su lugar. Él le dice: sal a pelear tú, porque yo voy a estar en la cumbre del monte. Y la Biblia dice que él fue con Hur, no fue solo, fue con Hur, aleluya, y fue con Aarón. Y ellos fueron a la cumbre del monte. ¿Por qué la cumbre del monte? Él dijo: yo voy a estar con la vara de Dios en mi mano. Con esa vara habían ocurrido cosas extraordinarias. Aleluya, con esa vara él convirtió, aleluya, esa vara en serpiente. Esa vara se convirtió en serpiente y se tragó, aleluya, las serpientes, aleluya, los magos de Egipto. Con esa vara había convertido en sangre el Nilo. Con esa vara había golpeado el polvo y había surgido una nube de mosquitos. Con esa vara dividió el mar rojo. Con esa vara golpeó la peña e hizo sacar agua en Horeb. La vara era símbolo de autoridad. Aleluya, símbolo del poder y la autoridad de Dios sobrando a través de su siervo. Él sabía lo que tenía que hacer. Yo voy a estar en la cumbre. Hay veces que la gente en la iglesia piensa, a mí, yo me río, pero a nosotros los pastores a veces nos pasa que la gente nos quiere ver en todos los lugares. Si hay que visitar, la gente quiere que el pastor sea el que visite. Si hay que, creo que aquí no pasa. Bueno, no he visto mucho que pase, pero si hay que hacer un trabajo, la gente quiere ver al pastor. Si hay, yo por eso el otro día le dije a los hermanos: vayan solos allá al encuentro de evangelismo. Yo no voy con ustedes, vayan. ¿Saben por qué? Porque usted tiene que saber que el pastor no puede estar en todos los lugares. O donde sí, aleluya, el pastor jamás, aleluya, puede ausentarse en el secreto de Dios. Ahí siempre tiene que estar en el secreto de Dios, buscando a Dios. Y Moisés sabía eso. Subió con la vara, aleluya, con la vara que era símbolo de autoridad, símbolo de poder. Subió a la cumbre, aleluya, y él dijo: estaré con la vara de Dios en alto en mi mano. Y Josué, que era un líder obediente, porque los líderes obedientes se forman poco a poco, no nacen, se hacen. Se hacen cuando en el fragor de la batalla, siendo fieles. Lo más importante de un líder es ser fiel, lo más importante. No importa que sepa poco, no importa, aleluya, que no sea tan letrado, eso se adquiere. Eso se aprende. Pero un corazón fiel, aleluya, eso es otra dimensión. Y Moisés podía contar con él, así que le dijo: ve a pelear, ve al terreno, yo voy a la cumbre. Pero Moisés no dijo: pero Moisés, ¿por qué tú no vas a pelear conmigo? ¿Se acuerdan de Barak, el capitán medio cobarde, que le dijo a Débora: pues si tú no vas conmigo, yo no voy? Y Débora le dijo: una mujer va a ser la que se va a llevar la victoria. En otras palabras, se tiene que hacer. Así que este joven fue, aleluya, a pelear la batalla en el terreno, pero Moisés fue a pelear la batalla en la cumbre del monte. ¿Y dónde se pelean las grandes batallas? Las grandes batallas se pelean en oración. Las grandes batallas, las batallas que definen el destino, aleluya, de una nación, el destino de una familia, el destino, aleluya, del mundo, aleluya, siempre se ha definido en oración.